Hola hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con un devocional más de mi experiencia con Dios. Estamos en la unidad 4 y hoy es el día 4. Y hoy vamos a estar hablando acerca de que Dios nos invita a que nos unamos a su actividad, que nosotros estemos trabajando para su obra. Y en la Biblia, hermanos, podemos encontrar el registro y podemos encontrar escritos de la actividad de Dios en el mundo. En ella se revela la naturaleza de nuestro Dios, sus propósitos, sus planes y sus caminos. La Biblia no es un libro sobre individuos, sobre Abraham, sobre Moisés, sobre Pablo y la relación de ellos con Dios, sino que es un libro que nos habla acerca de la actividad de Dios y su relación con esos individuos. El enfoque es que Dios quiere que hagan su actividad aquí en la tierra y Dios les pone en su corazón el propósito y el plan para que cada uno de ellos puedan ejercerlo. Y eso es lo que se trata de este estudio, que nosotros estamos invitados o que Dios nos invita a que nos unamos a Él, pero que nos unamos, cuando nosotros nos unimos a Él, nosotros podemos enfocarnos en su actividad. Nosotros debemos enfocarnos en su actividad. Y Dios obra por medio de las personas, como ya les había dicho. La Biblia no es un libro que nos hable sobre individuos, sino nos habla sobre Dios obrando por medio de las personas. La Biblia siempre nos revela que Dios siempre ha estado obrando en este mundo y que Dios sigue obrando. Desde el principio Dios ha estado obrando y continúa el obrando. Nunca ha estado ausente o nunca ha estado ajeno a la historia. Dios siempre está presente, Dios está siempre en control. Y cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, estamos leyendo la actividad de Dios, cómo Dios se involucra en toda la actividad, cómo Dios está presente y cómo Dios sigue presente. Cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, cuál es el plan de Dios para nuestra vida, nosotros estamos involucrándonos en esa actividad. Vemos que Dios eligió tomar la iniciativa e incluir a las personas en su obra. Él escoge obrar por medio de ellas para realizar sus propósitos aquí en la tierra. Hermanos, recuerden cuando Dios iba a mandar su juicio, iba a juzgar al mundo porque el mundo estaba en pecado, había pecado. Vino a Noé, hermanos, y le encomendó una tarea, lo invitó a hacer algo, le dijo: construye un arca porque voy a mandar un diluvio. Y por medio de Noé, hermanos, vimos la actividad de Dios aquí en la tierra. Podemos ver también a Abraham, que Dios viene a Abraham y le dice: de ti voy a hacer una gran nación y de ti va a nacer una gran nación, y te voy a dar la promesa de un hijo que por medio de ellas van a ser benditas todas las naciones. Y Dios cumplió su voluntad por medio de Abraham, y vemos cómo Dios estuvo obrando en la vida de Abraham. Cuando Dios oyó los gemidos del pueblo de Israel y decidió, hermanos, que era tiempo de sacarlos de la esclavitud de Egipto, Dios se le apareció a Moisés, y a causa de esta aparición, hermanos, Dios pudo comprobar el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel, que los iba a liberar del pueblo de Egipto por medio de Moisés. Nosotros tenemos que estar involucrados también, hermanos, en la actividad de Dios. Cuando nosotros somos salvos, Dios nos invita a participar en esa actividad. Cuando tú y yo somos salvos, Dios nos invita a que nosotros nos unamos a su misión, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y para que eso suceda, nosotros, hermanos, tenemos que tener una experiencia personal con Dios. Tenemos que conocer a Dios. Recuerde que Él ha estado obrando en nuestro mundo desde el principio y todavía sigue obrando en nuestro mundo. Hermanos, vemos el ejemplo de Jesús. Jesús indicó esto en su vida terrenal. Anunció que había venido no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que lo envió. Y vemos, hermanos, que Jesús obraba por la voluntad del Padre. Y asimismo nosotros tenemos que obrar, o nosotros tenemos que estar involucrados en la actividad de Dios, porque para eso fuimos llamados cada uno de nosotros.
Jesús dijo que para conocer la voluntad del Padre, hermanos, Él observaba lo que el Padre estaba haciendo. Y lo mismo tiene que suceder en nuestra vida. Nosotros tenemos que observar lo que el Padre está haciendo en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros nos tenemos que involucrar en su actividad. Y luego Jesús se le unía a su obra. Jesús venía y se unía a su obra. Cuando Él sabía que Dios estaba obrando, entonces Él se estaba uniendo a su obra. Y nosotros tenemos que unirnos a la obra de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos, ahí en Juan 5:17. Dice así: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, hermano. El Padre amó al Hijo y tomó la iniciativa para venir por medio de Él y revelarle lo que Él estaba haciendo, lo que el Padre iba a hacer por medio del Hijo, haciendo e iba a hacer su obra por medio de Jesucristo. Y vemos aquí donde estábamos leyendo, hermanos, que cuando estamos viendo cómo Dios está obrando en nuestra vida, cuando Jesús conoció al Padre y vio que Él estaba haciendo su obra, Él estaba imitando lo que Dios le había mandado. Lo mismo tiene que suceder con nosotros. Nosotros tenemos que invertir tiempo, hermanos, para la obra de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos para la obra de Dios. Nosotros tenemos que poner nuestro tiempo, nuestra vida para la obra de Dios. Y yo quiero terminar este devocional diciéndole esto, hermanos: Dios siempre está obrando en el mundo y tenemos que entender que Dios siempre está obrando y Dios va a continuar obrando. Dios toma la iniciativa para que usted y yo nos unamos a su obra. Dios viene, nos rescata, pero no nada más nos deja ahí, hermanos, sino que quiere que nos involucremos en su obra. Y para que yo pueda ver lo que Dios está haciendo, hermanos, Él debe tomar la iniciativa para abrirme los ojos espirituales y que yo pueda ver que Él está obrando y yo me pueda unir a su obra. Hermanos, la revelación de Dios es la invitación que me extiende para que me una a Él. Entonces, hermanos, es una invitación que Dios nos está haciendo para que usted y yo nos podamos unir a su obra. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos con un devocional más. Pero recuerde el versículo que estamos aprendiendo, que se encuentra ahí en Juan 14:21, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Juan 14:21. Nos vemos mañana con otro devocional. Más que el Señor les bendiga.